Masaje iniciático. Ya hemos mencionado antes el hecho de que la educación familiar y social limita los movimientos corporales del niño, estableciendo entre otras cosas estereotipos de movimiento considerados como masculinos o femeninos, o incluso imponiendo desde una edad muy temprana la inmovilidad, la postura sedente y otras restricciones corporales características de los sistemas educativos vigentes. Llegados a la edad adulta, los niños que hayan sido sometidos a semejantes adiestramiento habrán perdido por completo la capacidad de utilizar su cuerpo en toda su extensión, viviendo encerrados en una especie de corsé somático compuesto por una veintena de movimientos habituales que ellos repiten a lo largo de toda su vida. A esto se le puede añadir una tendencia a imitar los movimientos corporales de ciertos miembros de la familia, movimientos sobre los que no es posible determinar cuál es su parte genética y cuál es la mimética, pero que son claramente observables en la mayoría de estos casos. Algunas experiencias, particularmente durante la juventud, pueden llegar a constituir una reconquista de la libertad de movimientos, pero con frecuencia con un alcance bastante limitado. La danza puede despertar el placer sensual, el deporte está generalmente orientado hacia la competición y la mayor parte de las técnicas corporales proponen ante todo un repertorio normativo de movimientos considerados como correctos o elegantes. En la adolescencia sucede también que un joven o una joven, para poder emerger del cuerpo familiar, se dedican a imitar los movimientos o la forma de hablar de un amigo que tenga una personalidad muy acusada. Pero eso no representa nada más que la absorción de otro árbol genealógico diferente al propio. Por consiguiente, es necesario ir más allá de la búsqueda de algún vínculo existente entre el movimiento y el espíritu para encontrar las disciplinas que aspiran a despertar zonas cognitivas más amplias, y citemos por ejemplo las diferentes escuelas de yoga, las artes marciales interiores como el Qigong o el Tai Chi, o la técnica Alexander, el método Feldenkrais, la danza creada por Gurdjieff, los pases mágicos o Ten Seguridad de Carlos Castaneda, los masajes espirituales de Doña Magdalena, los mudras secretos de los taoístas chinos o los gestos rituales de los magos Eliphas Levi y Aleister Crowley. El mensaje iniciático es una disciplina que se propone a través del contacto físico hacer descubrir al consultante aspectos de su espíritu que él no conocía. El tacto consciente del masajista iniciático, cuyos componentes definiremos algo más adelante, permitirá acabar con la tenaz ilusión de que el mundo es como yo me siento, es decir, que nuestros sentidos de nosotros mismos determina nuestra concepción de todo aquello que nos rodea. El contacto con las manos del masajista iniciático está ahí para revelarnos que el otro no percibe nuestro cuerpo como nosotros nos lo imaginamos. Dicho en otras palabras, el tacto de una persona consciente permitirá que dejemos de identificarnos con nuestros hábitos de sentir y emerjamos de nuestra personalidad adquirida. Mientras vivamos en el cuerpo familiar y social, nuestro tacto transmitirá los valores y también las violencias y diversas escorias de nuestro medio de origen. Conscientes o no de ello, seremos el canal de distribución de nuestro árbol genealógico y de nuestra cultura. Al igual que existen niveles de conciencia, también hay grados de conciencia en el tacto. Nosotros llamamos cuerpo esencial realizado al cuerpo que ha llegado al más alto nivel de conciencia por medio del tacto. En efecto, dos seres que se tocan forman una unidad. Esto es algo que se puede constatar observando los comportamientos de los animales. Tomemos como ejemplo una mujer que da a comer a los pájaros en un parque. Los gorriones confían en ella y comen en su propia mano, y si esa persona coge la mano de un niño o de un adulto, los pájaros acudirán a picotear en la palma del recién llegado sin el menor recelo. Pero en el momento en que la mujer suelte la mano del desconocido, los pájaros se alejarán de este, igual que cuando entramos en una casa guardada por un perro. La reacción de este cambia completamente si el dueño acoge al invitado tomándolo de la mano. Aún así, este capítulo no pretende ser ningún manual de masaje. Un método corporal solo se aprende por medio de la práctica.
pero hemos tenido que detallar algunas de las etapas que resultan indispensables para la preparación del tacto consciente, así como los principales masajes iniciáticos que pueden intervenir como complemento del trabajo sobre el árbol genealógico. Todo ello podría servir tanto a quien quiera desarrollar sus características como masajista iniciático, como a cualquier persona que requiera los servicios de este terapeuta, al que deberá exigir que esté cualificado para practicarlo. Tenemos derecho a saber quién nos está tratando y a pedirle un nivel de conciencia determinado. La preparación del masajista iniciático. Como para todo tipo de masaje o de intervención física sobre otra persona, la masajista, debe hacer gala de una escrupulosa limpieza, velando porque ningún olor corporal pueda molestar a su consultante. Asimismo, debe tener un aliento fresco, el cabello correctamente peinado, las uñas bien cortadas, la piel de las manos limpias de toda callosidad y aspereza. Por otra parte, el lugar en el que va a tener lugar el masaje debe ser tranquilo, limpio y neutro, además de ofrecer una sensación de seguridad, que nadie pueda entrar en la estancia en la que se esté llevando a cabo, que ningún ruido violento venga a interrumpir la sesión, que la temperatura sea agradable, etc. Previamente, el masajista habrá solicitado al consultante concentrarse para sentir su cuerpo perfecto, como se indica en el capítulo 5. Por otro lado, y para no caer en la ambigüedad sexual, que sería catastrófica a la vista de las prohibiciones culturales ligadas al tacto, resulta esencial abordar todo contacto de manera andrógina y metasexual, alejado de toda ambición de poder, de todo deseo individual, de toda frustración y sin que se produzca ninguna insinuación, sea de naturaleza que sea. La función del masajista iniciático es tocar el cuerpo para revelarlo a sí mismo. Por otro lado, el masajista iniciático podrá prepararse debidamente gracias a los ejercicios siguientes. ¿Cómo emplear las manos? Es importante comprender el simbolismo de los dedos de la mano como en la práctica de los mudras, gestualidad simbólica que acompaña la meditación. Pero la gran diferencia es que en los mudras se busca el contacto con el sí esencial y uno se aísla de los demás, mientras que en el masaje esas mismas manos son utilizadas para comunicar un nivel de conciencia. Simbología de la mano. La mano izquierda representa lo femenino, receptivo, y la mano derecha lo masculino, activo. El pulgar, opuesto a todos los demás dedos, por tanto capaz de comunicarse con ellos, simboliza la conciencia. El índice, el dedo que indica, designa y comprende, simboliza el intelecto. El mayor, el central, simboliza el corazón. El anular, donde algunos colocan el anillo de matrimonio, simboliza el centro sexual creativo. El meñique, el dedo exterior que se une con el borde de la mano, simboliza el cuerpo y toda vida material. La palma de la mano es el lugar donde la quinta esencia y los 4 elementos se enraizan en un mismo espacio, comunicándose con las vísceras y el interior del cuerpo. Es la parte en la que se puede dar y recibir. El masajista iniciático deberá trabajar en la flexibilidad y sensibilidad de la palma, pero asimismo hacer sensible el dorso de la mano, utilizándolo tanto para masajearse a sí mismo como para masajear a otra persona. El dorso de la mano puede simbólicamente El dorso de la mano, que simbólicamente representa la espalda, la columna vertebral, la parte menos consciente en el esquema corporal, es parte integrante de la mano con el mismo fundamento que la palma y debe permanecer unido con la totalidad de la mano. Igual que el esqueleto es a la vez sólido y articulado y tan móvil en la columna vertebral como una serpiente, el dorso de la mano debe convertirse en un lugar fluido capaz de comunicar. Según cómo se utilice la mano, se obtendrán efectos muy diversos. Masajeando con la punta de los dedos, se entra en el cuerpo del otro, se estimula y se le despierta. La mano apoyada plana sobre la otra persona constituye un apoyo, un acompañamiento, un reconocimiento del otro.
La mano que se desliza sobre el cuerpo del consultante recuerda las caricias iniciales maternas o paternas. Se puede igualmente masajear con el puño según la posición del dedo pulgar. Este puño representará un huevo si el pulgar está metido en el interior, siendo así vulnerable, viviendo dentro del puño como si fuera un germen, o una piedra si el pulgar cierra el puño al exterior como las artes marciales, convirtiéndole de tal forma en invulnerable. Un masaje con el puño huevo puede ser un masaje de purificación, de la misma manera que los chamanes mexicanos utilizan un huevo o un limón para hacer una limpia, un saneamiento energético o emocional del cuerpo del otro. Igual que el curandero rompe el huevo o lo tira una vez lograda dicha limpieza, será necesario después sacudir la mano abierta, lavarla y simbolizar que el trabajo del huevo ha finalizado. Cuando el puño está cerrado y duro como una piedra, ello permite comunicarse con los huesos del consultante, a los que simbólicamente hace referencia. El hueso es la parte sólida del cuerpo, el equivalente al elemento mineral de la naturaleza. El puño cerrado comunica fuerza. Para el inconsciente, el puño cerrado representa un enemigo. Masajear de manera suave y amable con el puño ofrece un inmenso alivio, porque el potencial enemigo se convierte en un aliado y ya deja de existir peligro alguno. Esto además puede servir para ahorrar la memoria de golpes recibidos en el pasado, para borrar la memoria de golpes recibidos en el pasado. Las uñas es lo que queda de las garras existentes en la naturaleza salvaje. El masajista no puede tener uñas largas, deberá haber limado su agresividad, haber sometido a la fiera, pero podrá excepcionalmente utilizar las uñas en el masaje para reenviar al consultante a su propia naturaleza salvaje, si fuera necesario. Las uñas, al rascar, puede crear centros de concentración de la intención, donde uno concentra su atención, puede aparecer la conciencia. Con tal fin, los 5 dedos se unirán en punta, como en pico de un ave, y las 5 uñas presionarán a la vez sobre una determinada zona del cuerpo. En este sentido, es importante que las uñas estén unidas y no separadas, sin lo cual se tendrá de nuevo la sensación simbólica de una zarpa que hiere. Conectar la mano con el cuerpo entero. Solo o con algún compañero, alarga uno a uno los dedos de tus manos hasta hacerlos llegar a tu jara o centro de gravedad, entre 2 y 4 centímetros debajo del ombligo. Esta prolongación de los dedos puede hacerse a la vez por medio del tacto sobre la propia piel o de la imaginación. El trayecto pasa entonces por el interior del cuerpo y viene a desembocar también en el interior del vientre. Sentir las manos. Para prepararlas antes del masaje, con los ojos abiertos o cerrados, como prefieras, míralas o siéntelas tal como son. Después imagínalas pequeñas, como las manos de un niño, o siéntelas como tales. Retrocede en el pasado hasta las manos del feto, incluso más atrás, hasta las manos del primate. Observa hasta dónde eres capaz de llegar y sentir tus manos en ese pasado, hasta aquel animal con sus garras, incluso hasta cuando eran 2 trozos de piedra en materia mineral. A continuación, va regresando gradualmente, desde la mano fetal a la mano infantil y luego a la adulta, y haz envejecer tus manos hasta que superen la duración de la vida humana y se disuelvan como 2 emanaciones de energías benefactora. Todo el universo está unido a esas manos milenarias. Cierra los puños y visualiza todo lo que contienen en su interior. Abre ahora las manos y visualiza todo lo que eres capaz de dar. Un universo entero, la alegría de la infancia, sentimientos sublimes, la historia del planeta, la energía cósmica, etc. El masajista y el espacio. Una vez desarrollada la sensibilidad de la mano, conviene trabajar sobre nuestra relación con el espacio. Todo masaje se hace en 3 dimensiones, en un entorno concreto y con el movimiento como clave. La persona masajeada no es un ser inerte, sino que es la suma de una serie de acciones en potencia. Igualmente, el masajista no es solo un cuerpo inerte,
del que surgen los brazos, sino que su masaje es una proposición de danza, de unión en movimiento con el consultante. Juntar las dos manos en el espacio. Así comprobaremos si nuestro sentido táctil, visual, están debidamente coordinados el uno con el otro. En el masaje se pasa sin cesar de informaciones de contacto a informaciones visuales. Una vez que se tengan las dos manos juntas, estas se masajearán y acariciarán mutuamente, tal como se describía en el capítulo 4, femenino y masculino, recepción y acción, se ponen de acuerdo para esta caricia que une al masajista consigo mismo. Superar el miedo a la oscuridad. En el vientre materno todos tenemos dos pulsiones principales: nacer para ver la luz y respirar. Cuando la gestación y el nacimiento no se producen de una manera óptima, posteriormente se puede conservar un temor residual a la oscuridad, y esto es algo que puede influir sobre la buena marcha de un masaje. Para superar este temor y reconciliarse con el espacio, incluso si éste está oscuro, el aspirante a masajista podrá instalarse voluntariamente en un lugar oscuro y efectuar este automasaje cuyo fin es concebir la oscuridad como un ser benefactor y aliado. El cuerpo desnudo se frota contra la oscuridad, sintiendo cómo ésta le acaricia, como es una danza. Los brazos penetran en la oscuridad, el cuerpo entero se ondula dentro de ella. Este mensaje nocturno permite superar las angustias fetales. Masajear formas en el aire. El masaje iniciático no consiste solo en descubrir a través del tocamiento lo que ya existe, sino en proponerse hacer existir una forma. En consecuencia, el masajista debe ejercitarse en crear con sus manos esculturas invisibles que él define mientras masajea el aire. Las tocará siendo consciente de sus formas, solamente sensibles a él, tratándolas con ternura y amor, y empleándose en transmitirles la vida. Una vez que la forma haya sido enteramente masajeada, la dejará detrás de sí como una realidad invisible, pero con la cual ya se ha creado una unión. Masajear lugares consagrados. Numerosas estatuas, rocas, lugares, santos, construcciones, etc. reciben a lo largo del año las quejas, oraciones y peticiones de un público muy amplio. Escoge un objeto o un lugar donde se acumulen este tipo de demandas y decide darle por medio de tu masaje, consuelo, presencia y conciencia sin pedirle nada a cambio. También puedes masajear un árbol. Este ejercicio tiene como base la idea de que todos nosotros estamos en el mundo para ayudar al universo a engendrar más conciencia y no para consumir sin cesar como niños insaciables. Después del masaje, tus manos estarán cargadas de toda energía de este lugar consagrado al que, sin embargo, no has pedido nada, pero al que te sientes unido en un nivel más elevado tras haberle ofrecido tu masaje. Enriquecer las manos y cargarlas de energía. Tus manos están llamadas a convertirse en útiles destinados a despertar la conciencia del otro, siendo asimismo una herramienta para conferirle un poder que no tenías antes. Sin caer en la superstición, podrás conferir a sus manos, por medio de la imaginación, capacidades que te superan a ti mismo. Cargar positivamente las manos. Se puede a voluntad tomar objetos preciados, minerales, vegetales u otros objetos de poder y masajearlos imaginando, mientras tanto, que las manos absorben y acumulan su energía. Si no dispusieras de tales objetos, puedes imaginar que les estás dando un masaje, o bien puedes poner fotografías de ellos en tu mano. Para el inconsciente, la imagen de un objeto es el objeto mismo. Jugar con las temperaturas. Se trata de sentir que de la mano surge una energía térmica que puede ir a voluntad desde el frío extremo hasta el calor más intenso. Cada grado de temperatura representa un aspecto del amor.
Ciertos cuerpos requieren ser calentados y otros ser enfriados. El calor puede generar energía, pero el frío puede refrescar, calmar, etc. Jugar con la sensación del tamaño de las manos. Imagínate que tus manos se empequeñecen y después que crecen hasta poder tocar objetos muy alejados de ti. Entonces podrías imaginar que puedes acariciar la luna, las estrellas o poner la mano en el centro del sol. Esto te ayudará más adelante a visualizar y a tocar atravesando la superficie del cuerpo, los órganos que estés masajeando. Ejercicios de masaje. Este repertorio de ejercicios podrá ser practicado con un compañero de buena voluntad para afinar la capacidad que tienes para entrar en contacto con el otro. Una vez más, hay que decir que no pretendemos redactar aquí un manual de masaje ni formar terapeutas. Se trata más bien de reeducar el tacto en el marco de una relación distendida y de conciencia. El acompañamiento. Lo primero, poner las manos en el corazón de la persona, sentir sus latidos y acompañarla mentalmente así como por medio del ritmo respiratorio. Después, con las dos manos colocadas totalmente una sobre un lado y otro del cuerpo del compañero, poco a poco tomar en consideración su cuerpo y reconocerlo como volumen, de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante. En el momento de masajear la cabeza, el tronco, la persona puede permanecer sentada. Él, la masajista, irá tomando entre sus manos pausadamente y durante algunos segundos la frente y la zona occipital de detrás al mismo tiempo, después la oreja derecha y la oreja izquierda, la parte anterior y posterior del pecho, del torso, del vientre, los costados derecho e izquierdo de la caja torácica, etc. Para hacerlo, en los brazos la persona deberá estar tumbada sobre una camilla de masajes, descansando ambos simultáneamente sobre esta. Después hará lo mismo con las piernas, derecha e izquierda. Unir el cuerpo a su entorno, reconciliarse con el exterior. Este masaje consiste en extender el cuerpo sobre el suelo. Él, la consultante, se echa sobre una superficie blanda, una alfombra gruesa, por ejemplo, y su compañero le masajea todo el cuerpo prolongando sus miembros hacia el exterior, como si los brazos, el cuerpo, las piernas tuvieran prolongación en el propio suelo. Estirar la piel. La piel está considerada una frontera, el límite más extremo del cuerpo. Con frecuencia se emplea la expresión sentirse uno bien o mal dentro de su propia piel. Son muchas las personas que por timidez se encierran, por así decir, en el interior de su piel. Ahora bien, todo organismo aislado en su entorno se marchita y un aspecto esencial de nuestra vida es nuestra capacidad de unión con el todo. El masaje de estiramiento de la piel sirve para desplazar metafóricamente el mencionado límite, para reconocer que es flexible y que se pueden superar sus fronteras habituales en un avance hacia el exterior. El objetivo es perder el miedo que se pueda tener al excederse y posteriormente traer de nuevo al cuerpo a una piel que habrá explorado el mundo. La práctica. Asir delicadamente la piel del compañero con todos los dedos de las manos y tirar hacia arriba, permaneciendo siempre atento a la dirección de las fibras de la piel. Este masaje se aplica a todo el cuerpo con una fuerza de tracción que deberá adaptarse precisamente a la sensibilidad de la zona tratada. Resulta muy útil estirar la piel de los lugares donde algunos orificios se cierran. Se puede practicar este masaje sobre uno mismo en zonas particularmente íntimas, como por ejemplo los párpados, haciéndolo con gran delicadeza. La piel de los testículos y el escroto, de una elasticidad muy notable, los labios del sexo femenino, la boca, detrás de las orejas, etc.
Una vez que la persona ha sentido la elasticidad de su piel, se pueden practicar enrollamientos a lo largo del cuerpo. Hacer rodar entre los dedos una especie de Michelin de piel, comenzando, por ejemplo, por la nuca para terminar en un pie y después en el otro. Este mensaje permite sentir la unidad de la piel como un solo y mismo órgano, además de superar la sensación de parcelación del cuerpo. Masaje a los músculos. La función de los músculos es mover el cuerpo y en particular el esqueleto. En esta clase de masaje vamos a considerar el músculo como el receptáculo de numerosas emociones antiguas que el músculo mantiene retenidas y que se expresa por medio de contracciones iguales y repetidas. Para nosotros se trata, pues, de abrir los músculos entre masaje de 5 tiempos. Este masaje de 5 tiempos atañe tanto los músculos más compactos y voluminosos, bíceps, cuádriceps, glúteos, cuadrados lumbares, abdominales, etc., como a zonas más reducidas con pequeños músculos que afectan la gesticulación facial, frente, contorno de la boca, dedos, palma de la mano, planta de los pies, etc. Poniendo los dedos de las manos en el centro del músculo y separando una de la otra hacia la derecha y a la izquierda. Abrir simbólicamente las fibras musculares. Con movimientos parecidos, pero con manos separándose hacia arriba y hacia abajo, procurar un estiramiento de los músculos en dicha dirección. Cubriendo la zona con toda la palma de la mano y con los dedos, según el tamaño de la zona afectada, hacer girar el músculo hacia un lado y hacia el otro del hueso del que está insertado. Acabamos el masaje presionando sucesivamente sobre todas las zonas trabajadas como para concretar y reforzar la envoltura muscular del cuerpo con una presión determinada según sea la zona tratada. Ese momento del masaje sirve para restituir una sensación compacta del cuerpo y unir el músculo dinámico y emocional con la materia concreta, esencial del hueso. El proceso finaliza con un masaje de la piel que concierne a la envoltura cutánea que hay alrededor de los músculos, pero con la particularidad de no detenerse. Un deslizamiento de la mano sucede a la otra mientras la persona masajeada va rodando desde la espalda con un costado y luego al vientre, como si se tratara de una misma e interminable caricia. Esta fase del masaje puede durar una media hora. Masaje a los huesos. Generalmente en los masajes se eluden los huesos, bien porque estos reflejan una imagen aterradora, la de la muerte, o bien por ser la parte del cuerpo que se considera impersonal. Ahora bien, el esqueleto es algo vivo e individual. La médula ósea es la que produce las células de nuestra sangre. Por otro lado, la sensación del esqueleto es muy importante. Por norma, el ego artificial huye de la estructura y prefiere cubrir el cuerpo de una caparazón muscular, emocional o de indumentaria, porque vive como un molusco sin esqueleto. Volver a entrar en contacto con el esqueleto permite encontrar el camino de lo esencial. Para masajear el esqueleto es necesario buscarlo con las yemas de los dedos, tocarlo a través de la piel y de la carne y recorrerlo frotándolo como para liberar su energía. Es igualmente recomendable entrar con suma delicadeza en el detalle de las articulaciones y buscar las rotaciones que sean posibles, así como explorar con una tierna atención el detalle mismo de la forma de los huesos, por ejemplo, en las órbitas, el hueso púbico, detrás de las orejas, los huesos del cráneo, etc. Abrir los 7 plexos. Numerosas tradiciones espirituales o médicas hacen una descripción energética del cuerpo que les es característica. Sin entrar en el debate de saber si el cuerpo energético existe realmente o cuál es su estructura precisa, podemos considerar aquí esas descripciones como otras tantas biologías simbólicas útiles. Nosotros nos referiremos a propósito de estos masajes a los chakras o plexos, localizados a la altura de los 7 centros nerviosos o endocrinos, considerándolos como lugares notables del cuerpo donde pueden converger energías
fluidas o retenidas. Así pues, podemos basarnos en esta topografía para despertar 7 zonas del cuerpo. El chakra raíz, Muladhara, se localiza en el perineo. La persona estará de pie, con las rodillas ligeramente dobladas. El puño del o la masajista presionará entre su sexo y su ano. El puño en vertical y el pulgar y nudillo del dedo índice en contacto con el perineo. Esta presión, que es a la vez un sostén y una resistencia, permite a la persona sentir su propia pujanza y concentrarse en ese lugar de anclaje donde están los músculos y los órganos de la sexualidad, de la micción y de la defecación. El chakra sexual o sacro, Svadhisthana, se localiza entre el ombligo y los genitales. En el varón por encima de la raíz de su sexo y en el de la mujer a nivel del útero. La persona debe estar acostada. Las manos de la masajista presionarán con la yema de los dedos sobre el chakra y harán el gesto de abrirlo hacia la derecha y hacia la izquierda siguiendo el ritmo de la respiración. Este gesto tiene como objetivo disolver los prejuicios sexuales del árbol genealógico, la contención del deseo y la fuerza creativa. El centro de gravedad, Jara, situado entre 2 y 4 centímetros por debajo del ombligo, se corresponde con la sede del ki o del chi de las artes marciales. Este centro de todo movimiento corporal, armonioso en unión con el planeta, la persona estará es el centro de todo movimiento corporal armonioso en unión con el planeta. La persona estará acostada sobre la espalda mientras el masajista efectúa movimientos en espiral, en sentido horario y antihorario respectivamente, cuyo centro, el centro de gravedad, es además el punto de partida. Estas espirales se extienden gradualmente a todo el cuerpo para después volver a dirigirse hacia el centro de gravedad. A continuación, se masajea haciendo irradiar el mismo centro por medio de líneas hacia los miembros, hacia el torso, hacia la cabeza, de ida y de vuelta. Este centro debe ser igualmente masajeado en la espalda, donde está situado a la altura de la quinta vértebra lumbar junto al sacro. Desde el plexo solar, Manipura, hasta el chakra corazón, Anahata, se localiza en el centro del pecho. El masaje se lleva a cabo de pie. El masajista se sitúa por detrás de la persona y le lanza con sus brazos y la enlaza con sus brazos, colocando la mano plana sobre el pecho, entre el diafragma y el corazón. El masaje se efectúa en un sentido de apertura para deshacer los caparazones emocionales en una parte y otra del esternón. Es frecuente que la persona llore o exprese fuertes emociones durante este masaje. Se debe finalizar con una integración del corazón. La persona acompañada por las manos del masajista sentirán todo su cuerpo como un corazón que palpita. El chakra de la garganta, Vishuddha, localizado en la base del cuello, el chakra de la comunicación y de la expresión. Aquí no es preciso ejercer una fuerte presión porque la garganta es una zona frágil por la que pasan el aire, la bebida y los alimentos. Toda coerción en ella puede producir angustia, una sensación de estrangulamiento. Para abrir este canal de comunicación y purificación entre corazón y espíritu, el masaje se efectuará con una enorme delicadeza, de piel a piel, como si se estuviera creando una joya al masajear en sentido antihorario la oquedad situada entre las dos clavículas, y ello con la intención de disipar toda clase de angustia y crear una sensación de bienestar. Posteriormente, este delicado masaje se prolongará como si fuera un collar alrededor del cuello hasta llegar a la nuca. A continuación, con las manos invertidas, el pulgar y los demás dedos hacia abajo y con el canto de la mano contra las orejas, el masajista
remontando la energía desde la nuca, pasando por el mentón y las orejas, llegará hasta la parte superior de la cabeza. Masaje desde el chakra del tercer ojo, ajna, hasta el chakra de la corona. Sahasrara. Sahasrara. Localizados por encima del entrecejo y en la parte superior de la cabeza, este masaje tiene como objetivo abrir una ventana metafórica en el cerebro para permitir la entrada de la luz procedente tanto del cielo como del centro de la tierra. Se puede proponer a la persona que se concentre sobre esa imagen, una mano con la punta de los dedos formando una especie de pico de ave, como antes se describió, se posa sobre la parte superior del cráneo y la otra en el entrecejo. Se permanece así el tiempo que sea necesario, presionando sobre estos dos puntos para que la persona masajeada pueda concentrar en ellos toda su atención. A continuación, y poco a poco, el masajista abrirá los dedos de las dos manos, separándolos muy lentamente, como si fueran los pétalos de una flor abriéndose. Después se repetirá el mismo masaje con una mano sobre la parte superior de la cabeza y la otra detrás, en la zona occipital. Masaje al rostro. El rostro es un lugar clave de la identidad adquirida. Al igual que el apellido, representa una de las señas más fuertes de la individualidad de cada cual. Este masaje tiene como objetivo cambiar la concepción que la persona tiene de su propio rostro. La masajista, deberá explorar con sus manos todos los detalles de la estructura ósea, músculos y partes blandas con el fin de ofrecer a la persona masajeada una imagen completa de su rostro tal como es. Después, según los deseos expresados por el consultante, que puede describir antes como visualizar su rostro perfecto, el masajista puede dar el masaje con vistas a ese rostro perfecto, por ejemplo, alargar la nariz, agrandar los ojos, fortalecer la mandíbula. Tal como queda topografiado por el masaje, se convierte en la marca del rostro imaginado y percibido por la persona, a quien se le presenta como el rostro que esencialmente le corresponde. La conciencia realizada no tiene rostro, pero puede revestirse de una máscara sagrada, o sea, transpersonal, que no define a una persona individual, sino un arquetipo. Masaje al sexo. Debe ser llevado a cabo por una persona con la que se tenga una confianza absoluta. No confundir con la complicidad erótica de los amantes. De lo que se trata aquí es de un contacto cuya finalidad es restaurar los órganos sexuales en su dignidad esencial. Nos hemos inclinado por no eludirlo, justamente para no caer en ese tabú de excomulgar a los órganos sexuales de la experiencia corporal. Así pues, he aquí algunas indicaciones relacionadas con el masaje iniciático de los sexos femeninos y masculino respectivamente. Masaje intravaginal. Los únicos dedos que se deben emplear son el índice y el corazón, que son los dos dedos consagrados a la bendición según la imaginería cristiana. Este masaje en el interior de la vagina no está fundamentado en la penetración, sino por el contrario en el hecho de liberar al sexo femenino de todas sus memorias negativas. Por consiguiente, el acento no se debe poner sobre el impulso hacia el interior, sino al contrario, con la ayuda de un lubricante, si fuese necesario, se introducen lo más delicadamente posible los dos dedos hacia el interior y después, por medio de movimientos en espiral, se despegan metafóricamente hacia afuera los rastros memoriales que habían quedado adheridos a la mucosa. El masaje se continúa por medio de movimientos que vayan directamente desde el interior hacia el exterior, como si se vaciara la vagina de una carga que se hubiera ido acumulando en ella. Si, como suele ser el caso, la mujer tuviese una imaginería de su propio sexo, atestada de objetos o recuerdos dolorosos, puede ir visualizando todo cuanto sale de ella a medida que los dedos
del masajista van despejando la zona afectada. Este masaje puede ser muy útil para acabar de limpiar los traumas o culpabilidades. Masaje al pene. En general, el hombre establece una clara diferenciación entre su cuerpo y su sexo, a menudo considerado como un miembro aparte. Su funcionamiento sexual se limita entonces y únicamente a la zona del pene. Este masaje está concebido para enraizar al sexo en el resto del cuerpo. Desde el glande se va descendiendo a lo largo del pene como si se trazara un camino que se sigue sin interrupción hasta un lugar determinado del cuerpo: la palma de la mano, la planta del pie, la nuca, el corazón, la parte superior de la cabeza. Masajes simbólicos. No tienen que ver directamente con el cuerpo físico, sino más bien con sus prolongaciones visuales o imaginadas. Peinar el aura sirve para crear calma y desenredar las energías enmarañadas. Con los dedos abiertos, como si formaran un peine, peinar el aura de la persona como si se estuviera haciendo una larga cabellera. Lavar la sombra de la persona. Sirve para reconciliarla con su inconsciente y sus contenidos oscuros. La persona permanece de pie, con la espalda dirigida hacia una fuente de luz. Así, su sombra se proyectará ante ella misma sobre el suelo. Escoger un lugar donde sea posible lavar la sombra con un cepillo, un poco de agua, con jabón, aceites esenciales u otras sustancias simbólicamente pertinentes. El consultante podrá ver al masajista cepillar el suelo respetando la forma de su sombra. Enriquecer a la persona frotándole la piel con elementos simbólicos. Ya hemos mencionado que para el inconsciente la piel absorbe lo que permanece unido a ella durante algún tiempo. La sanadora Pachita frotaba a los enfermos con una imagen de Cristo o la Virgen María, pero puede aplicarse este mismo principio masajeando a una persona con una fotografía de sus padres, con dinero o con un lingote de oro si dicha persona se siente pobre, es decir, con cualquier símbolo que ella sienta necesidad de absorber. Igualmente, caminar con unos zapatos cuyas suelas lleven la imagen de los padres o una pareja de divinidades, el elemento femenino se coloca bajo la planta del pie izquierdo y el elemento masculino bajo la derecha. Tiene en la psicomagia unos efectos a menudo muy sorprendentes sobre dolores que se pueden tener en los miembros inferiores y también sobre el sentimiento de no pertenencia, de abandono, de exilio, etc. El raspado. El objetivo de este masaje iniciático es permitir a una persona deshacerse de todo cuanto tenga pegado a la piel, muy particularmente sus temores. Los antiguos guerreros del Cáucaso se raspaban con el borde no cortante de un cuchillo para vencer todas sus angustias antes de ir al combate. Esencialmente, ese masaje iniciático tiene como finalidad eliminar las sensaciones negativas heredadas del pasado, de las que uno no se puede deshacer de ninguna otra manera. El masajista deberá proveerse de un abrecartas de hueso o otro objeto no cortante, preferentemente de un material natural y que imite la forma de un cuchillo. El masaje comienza por la parte superior de la cabeza, que se raspa suavemente, bien en espiral o siguiendo las 4 direcciones cardinales. No deberá olvidarse ni un solo milímetro de piel, porque todos los recuerdos negativos podrían beneficiarse de ello y realojarse allí de nuevo. El masajista puede decidir el trayecto que desee seguir sobre el cuerpo, a condición de incluir absolutamente todo el cuerpo, incluso párpados, órganos genitales, plantas de los pies, partes posteriores de las orejas, etc. Este masaje dura por lo menos 3 horas y puede llevarse a cabo con una música de fondo discreta. Hacer salir la rabia. A veces se puede ayudar a una persona a expulsar y a expresar una rabia concentrada,
y que no llega a salir por sí sola. Este masaje exige evidentemente haber efectuado uno mismo el correspondiente trabajo sobre sus propias emociones negativas, así como poseer una cierta fuerza física y psíquica para que él, la consultante, no tema que tras desenredar su propia rabia pueda dañar al masajista. El masajista presionará con su puño cerrado contra el perineo de la persona, que permanecerá de pie tal y como se describe para la primer chakra, y sostendrá ese puño con la otra mano, procurando que la expresión sea extremadamente segura. El consultante a su vez deberá presionar fuertemente contra el puño y rugir, emitiendo sonidos articulados o no. La fuerza física del masajista es muy importante porque la presión debe ser verdaderamente significativa para permitir que la persona pueda expresarse todo cuanto le sea posible. El perineo es la única parte del cuerpo que se puede comprimir en posición erguida, sin que la persona se sienta molesta, dado que recibe dicha presión como un aporte de energía. Queda excluido presionar sobre cualquier otra parte del cuerpo que no sea esta, porque el consultante se sentirá agobiado o forzado y no apoyado en su empeño de liberación. Masaje de reparación a 4 manos. Este masaje puede formar una parte del psicorritual del nacimiento que describiremos justo un poco más adelante. Supone la participación de 2 masajistas, un hombre y una mujer, que tendrán como principal tarea representar arquetipos parentales. Son numerosas las personas que no han conocido jamás qué son unas buenas relaciones con sus padres. A diferentes niveles, la pareja se lleva mal y cada uno de los progenitores mantiene una relación difícil con el hijo. Cuando ha sido el campo de batalla de la pareja conyugal, el cuerpo carece de una información esencial, la de sentir lo que significa la unión entre padre y madre. Los masajistas pueden llevar colgadas al cuello una fotografía de los padres del consultante, ella la de la madre y él la del padre. Antes de tocar al consultante, ambos masajistas efectuarán una serie de gestos, haciendo de espejo uno del otro, para ponerse de acuerdo y armonizar. La mayor dificultad que tiene este masaje es que el consultante se vea enfrentado, una vez más, al conflicto de pareja. Tenderán a resolver todo impulso agresivo o defensivo para comunicarse de forma cariñosa. Las dos personas practicarán a continuación un masaje equilibrado. El hombre aplicará el masaje en el costado derecho y la mujer en el costado izquierdo, y cada uno de ellos dirigirá sus manos hacia las zonas a las que su intuición les haga acudir, pero siempre prestando una gran atención al hacerlo, de acuerdo y de forma conjunta. El psicorritual del renacimiento. Un psicorritual es una ceremonia compuesta por elementos psicomágicos, un guión muy preciso que permite integrar informaciones de las que no se disponía y realizar metafóricamente los deseos reprimidos, y elementos propios del masaje iniciático, puesto que todo psicorritual se lleva a cabo con la colaboración de personas de buena voluntad que deberán ponerse sin reserva al servicio del esfuerzo de sanación del consultante, que será a la vez el personaje central del ritual y el maestro de ceremonias. Se podría decir que el psicorritual tiene como finalidad sanar y modificar la personalidad adquirida, pero que se lleva a cabo bajo la autoridad del ser esencial. He ahí por qué es necesario planificar bien un psicorritual, asegurarse de que las personas que colaboren en él están debidamente preparadas, y porque en todo momento el consultante, que también es el director de escena, puede interrumpir el psicorritual para corregir las direcciones de sus colaboradores. Los actos psicomágicos de enterramiento que hemos visto en capítulos precedentes pueden ser considerados como psicorrituales. A partir de aquí, vamos a detallar el psicorritual del segundo nacimiento, que permite poner en escena y dar al
inconsciente corporal la información vital sobre qué es un nacimiento bien acabado. Él, la consultante que interpretará el papel de niño, deberá escoger a 2 colaboradores que serán sus padres metafóricos. Estos últimos pueden ser terapeutas, actores o simplemente personas de buena voluntad. Sea cual sea su formación, es necesario que sean capaces de interpretar el guión de una manera convincente y sin tics, comprender de qué se trata todo ello y estar muy atentos para no permitir que las neurosis derivadas de su propia historia interfieran en el proceso. En otras palabras, que sean capaces de decidir que durante 3 horas su prioridad absoluta será el acompañar al consultante en su sanación. Tener buenas nociones sobre masaje, una acusada sensibilidad y una calidad de tacto fina y variada. Poder vivir estos momentos de una manera transpersonal, al servicio de la conciencia universal, al margen de sus creencias o su concepción de lo divino. Por supuesto, en ausencia de toda formación práctica, estas recomendaciones se quedan en una abstracción, pero en última instancia el consultante, director de escena, es la autoridad activa en esta ceremonia terapéutica. En cualquier momento del psicorritual debe poder expresar sus necesidades y, llegado el caso, convenir con sus padres simbólicos un código que venga a significar algo así como: suspendamos el psicorritual un momento y escuchar bien lo que yo espero de vosotros. No se trata de revivir experiencias traumáticas por mínimas que éstas sean, sino de grabar de todas las formas posibles las memorias alternativas de una experiencia plenamente cumplida. Los padres deberán prepararse debidamente, habiendo llevado a cabo antes el ejercicio del cuerpo perfecto, para así poder referirse al mismo en todo momento mientras desempeñan su papel de padre arquetipo, y evitar que las trampas que eventualmente les puedan tender sus propios árboles genealógicos vengan a interferir en el psicorritual. Deberán también presentarse de la manera más natural posible, vestidos de blanco, de negro, de color beige, procurar no llevar ninguna clase de adorno o de perfume excesivamente intenso, tener siempre un aliento agradable y hacer gala de gestos mesurados. Todo debe ser hecho para que el consultante pueda proyectar sobre esa pareja a sus padres reales y después a sus padres ideales. Igualmente, el psicorritual deberá ser realizado en una habitación neutra, agradable y con temperatura suave. El psicorritual se lleva a cabo en 9 etapas. Se recomienda no omitir nada aunque puedes añadir los elementos que consideres necesario, en tu caso, pormenores, actos particularmente importantes, reparación de este u otro trauma, como se ha hecho a lo largo de todo el libro. Cuando nos referimos a lo masculino, al consultante, remitimos también al consultante en femenino. A las 2 personas que ayudan en el psicorritual las denominamos los oficiantes. Él, la consultante, deberá llegar vestido con ropa vieja que represente el peso del pasado, pero llevará también una maleta, ropa de calle, ropa interior y zapatos completamente nuevos, además de un cordón o una cinta de unos 3 metros que hará de representar el cordón umbilical. Llevará también algún producto con el que pueda ser amamantado, leche condensada en tubo o una bebida de soja, de almendras, de arroz, etc. Tetrabric con una pajita. Si fuese necesario, puede aportar un maquillaje corporal dorado. Como veremos más adelante, esa alternativa se utiliza para compensar la fuente de infravaloración. Es necesario igualmente tener preparadas fotocopias de fotos del padre y de la madre que se puedan colgar en el cuello de los oficiantes, además de un sobre negro y 2 semillas de 2 plantas a elegir.